visto esta imagen. Esta imagen ya la habíamos visto, la imagen del mundo de la Tierra en su conjunto, ¿no es cierto? Y con todos los elementos, por lo menos los elementos fundamentales que tienen que ver con el medio ambiente y con la gente, y con la población, con los seres humanos y fauna y flora. O sea, aquí es justamente el gran dilema de lo que tenemos que compartir. Esto es lo que tenemos que compartir entre todas las especies, entre todas las cosas que hemos creado y que se están creando, ¿no? Eh, entonces, la gestión ambiental es un enfoque un poco más global. Dice la gestión ambiental es el conjunto de actividades, estrategias y procedimientos orientados a administrar los recursos naturales. Ojo, lo que nos interesa es en primer lugar, es administrar los recursos naturales, o sea, lo que se ha ido creando por la propia evolución de la especie y por el ser humano, la naturaleza, digámoslo de otra manera. Y las actividades humanas, o sea, lo que el hombre ha ido creando para poder subsistir. Y se dice de manera sostenible. ¿Qué es lo que quiere decir eso de sostenible? En realidad, lo sostenible viene de la palabra sustentable, que después se fue transformando un poco, como se lo he dicho en otras ocasiones, pero que tiene que ver con el triangulito que se intenta dibujar ahí, que por supuesto ustedes tendrán que interpretarlo, en que se dice, aquí tienen que actuar conjuntamente los aspectos económicos, que es lo que dice los aspectos sociales y los aspectos ambientales. Esos serían los tres elementos que tienen que estar, que tienen que conjugarse en esta manera. Y hay que minimizar los impactos negativos en el ambiente. Eso se supone que pueden haber impactos positivos, cumpliendo normativa y promoviendo la mejora continua. O sea, cumpliendo normativa. Ese es un tema muy importante que lo vamos a ir desarrollando en esta presentación, que es que para que esta cuestión pueda funcionar necesitamos que haya un marco normativo. Y necesitamos, aparte del marco normativo, necesitamos justamente cumplir con esa normativa para que esto funcione. Eh, bueno, y cumpliendo normativa dice, y promoviendo la mejora continua. Mire, esto de la mejora continua es un principio universal, digamos, en las políticas públicas en general, pero en materia ambiental se ha hecho especial énfasis en señalar de que la mejora continua es un problema central, digamos, que uno tiene que plantearse un problema, solucionar el problema, volverse a plantear el problema y ver cómo puede ir evolucionando y avanzando. Y en la medida que uno va avanzando, van avanzando todas las cosas. O sea, para que, como decimos aquí, tiene que funcionar las normas, para que puedan funcionar, una vez que están funcionando las normas, pueda funcionar todo lo demás. Si no están funcionando las normas, si no hay normas, digamos, esto en el aire no va a funcionar. Entonces, para que esto funcione, la gestión ambiental, tiene que haber planificación y políticas ambientales. Ustedes han hecho algunos ejercicios de planificación, que no sé si tendremos oportunidad de discutirlo, y también están insertos dentro de una política ambiental que existe a nivel nacional y que de alguna forma ustedes tendrían que ir conociéndolo, la están conociendo por las cosas que ocurren día a día. Y el otro elemento clave es el control de la contaminación. ¿Cuáles son los medios en los cuales nos vamos a preocupar esencialmente? Es el agua, el aire y los residuos. En materia de investigación aparecen otros medios, digamos, donde también podría el medio ambiente no solamente está formado por agua, aire, residuos y por lo que hace el hombre, sino que también por otras cosas. Y ahí señala el cumplimiento legal como un elemento central. ¿Cuáles son los enfoques para mirar esta cuestión? Digamos, son por lo menos los siguientes. Aquí se necesita un enfoque holístico y sistémico, que es lo que yo le he dicho ya en varias ocasiones, que son este octaedro, ¿no es cierto? O sea, las cosas para que funcionen y para que podamos entender el funcionamiento del medio ambiente, requerimos, ¿no es cierto?, que haya un entendimiento de que son varios los aspectos que están en juego. Por eso es un tema multi, es un tema holístico, es un tema que son muchos los elementos que están en juego que nosotros tenemos que estudiar cómo estos elementos se coordinan. Y hemos visto que, por ejemplo, el tema de las políticas es fundamental que esas políticas se traduzcan de alguna manera, en este. Aquí había una cuestión para sacar que se traduzcan en yo no sé cómo hago aquí, no parece que no se puede con esta presentación aquí. Bueno, para que
los aspectos económicos tienen que estar expresados de alguna manera en los aspectos jurídicos, tiene que haber un problema de sensibilidad de la población, son problemas que tienen que ver con la gestión, en fin, con cada uno de los elementos que están ahí planteados. Cuando uno se plantea un problema ambiental, y yo digo, bueno, aquí hay un problema con el agua. ¿Cuál es el problema con el agua? Que se está consumiendo mucha agua. Bueno, esa es la expresión, digamos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa que se esté consumiendo mucha agua? Que estamos perdiendo la posibilidad de utilizar agua en otras cosas. ¿En qué otras cosas? ¿Cómo son esas cosas? Digamos, entonces, puede ser la agricultura, puede ser la salud de la población para beber agua potable, pueden ser distintos elementos. O sea, si uno quiere analizar ese tema, tiene que analizarlo en todas sus dimensiones para que tenga un sentido ambiental. Si no, nos podemos reducir simplemente a señalarlo con un problema de economía de agua, digamos, que por supuesto que es importante, pero no es más que uno de los aspectos, digamos, que nos interesa visualizar. Después, queremos decir que es multi e interdisciplinario. Yo para hacer lo que hago, yo soy ingeniero, tengo un doctorado en economía y me he dedicado a este tema durante muchos años, pero no soy ecólogo, no soy una persona que tenga capacidad para analizar los problemas ecológicos, los puedo entender más o menos, digamos, en la medida que estén explicados en términos generales, ¿no? Y en términos del funcionamiento de las especies, pero no soy capaz de entrar en los detalles. Cuando me empiezan a hablar de un montón de nombres difíciles con que hablan los ecólogos para referirse a las distintas especies, yo ya me pierdo, no soy capaz de seguir esa conversación. O sea, yo tengo hay una capacidad límite que uno tiene para poder entrar en estas cuestiones. Por eso que el tema tiene que ser multidisciplinario, o sea, tiene que haber varias. Yo tengo que trabajar con un ecólogo, tengo que trabajar con un abogado, tengo que trabajar con un ingeniero. El abogado me va a decir, mira, esta cuestión no entra dentro de la normativa. El ecólogo me va a decir, mira, esta cuestión está bien, la norma dice que no se puede generar más de 100, pero resulta que estas especies que tengo aquí yo, con 120 ya se empiezan a morir, por lo tanto hay que subir la norma. Bueno, pero mientras tanto lo que tenemos es la de 100 y hay que cumplir la de 100. O sea, no sé si me explico, pero yo tengo que regirme en función de eso y tengo que recurrir a distintos especialistas. O sea, no es posible pretender saber todo en materia ambiental ni en ninguna materia, pero en fin, pero no es posible, es posible, es necesario entenderlo, que si algunas cosas no funcionan, tienen que haber explicaciones y tenemos que llegar a entender cuáles son las explicaciones, por último, para ver si las podemos modificar o no las podemos modificar. ¿Cómo las podemos modificar? Bueno, de distintas maneras. Tenemos ámbitos de participación en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras comunas, en nuestras elecciones, cuando elegimos autoridades, en fin, vamos viendo de qué manera esas personas son capacitadas para y están interesadas en enfrentar los temas que a mí me interesan, digamos. Entonces, por eso voy a votar por ellos o no voy a votar por ellos. Son las distintas expresiones, formas que hay en democracia para que los temas ambientales puedan funcionar. O sea, el carácter multifundamental. Ahora, como digo, es un problema que abarca distintas áreas del conocimiento e interdisciplinario quiere decir que somos capaces de trabajar en conjunto, ¿no? Yo no puedo trabajar en materia de educación si no estoy conversando con los profesores. Si los profesores no me están orientando y diciendo, mira, esto que está diciendo usted no sirve para nada, nadie va a aprender con esto que usted está diciendo, sino que lo más probable es que queden más ignorantes de lo que estaban antes, digamos. Entonces, esas cosas son las cosas que hacen ver que es imposible no trabajar en equipo y que es necesario, ¿no es cierto?, actuar de esa manera. ¿Cuál es el otro aspecto que es fundamental dentro del enfoque con que estamos mirando el medio ambiente? Es un enfoque preventivo. O sea, nosotros tenemos que prever que las cosas vayan a ocurrir. Si nosotros decimos, mire, si nosotros estamos calentando agua y la temperatura está pasando ya a los 80 grados y se va acercando a los 100 grados, lo más probable es que se ponga a hervir. Y al ponerse a hervir, lo más probable es que se evapore y lo más probable es que nos quedemos sin agua, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que entender que al quedarnos sin agua, bueno, se nos va a quemar la tetera, se nos va a pasar un montón de cosas más, o no vamos a ser capaces de satisfacer las necesidades que queríamos suplir con esa agua caliente. Entonces, eso requiere, ¿no es cierto?, que nosotros seamos capaces de preverlo. Entonces, con la tetera, digamos, con agua, si ya tenemos ahí el agua suficiente que necesitamos, bueno, apagamos la tetera. Y si necesitamos más agua, bueno, llenamos de nuevo la tetera y guardamos el agua caliente en algún termo, lo que sea, pero evitamos, por lo tanto, el gastar energía además, ¿no es cierto? Y podemos
corregir, digamos, los problemas que teníamos en nuestra predicción. Y por último, en la mejora continua, es otro enfoque que es importante. O sea, si yo tengo la tetera, ¿no es cierto?, funcionando y produciéndome agua, y veo que el agua no me va a alcanzar, bueno, a lo mejor tendría que haber puesto una tetera más grande. Pero al poner una tetera más grande también tendría que pensar si es el mejor método para calentar el agua. A lo mejor es menos eficiente la tetera que, que una olla para calentar el agua. A lo mejor es suficiente. Entonces, esas preguntas uno tiene que hacérselas cuando está usando los recursos naturales para ver cuál es la mejor manera para poder operar. Y además no solamente verla en función de lo que pasa con los recursos naturales, sino que lo que pasa en general. O sea, si ustedes usan más energía que la necesaria para calentar el agua, bueno, están produciendo un gasto que van a tener que pagarlo en la cuenta, ¿no es cierto?, de fin de mes, que va a ser importante, mucho más importante que lo que está en discusión hoy día con las tarifas eléctricas. Pero esas son las cosas que uno tiene que estar mirando cuando dice un tema de mejora continua, digamos. Eso es, y como les digo, la mejora continua es un principio ambiental. O sea, yo termino esta clase y me quedo pensando cómo puedo hacer esta clase para que sea mejor, para que sea más comprensible por parte de los alumnos, digámoslo, y por parte de a quienes yo les quiero transmitir un mensaje, digamos. Eso es una mirada de mejora continua. Si yo le digo a un niño, mira niño, no hagas tal cosa, bueno, tengo que explicarle por qué. Y tengo que explicarle cómo lo puede hacer para que lo haga bien. Si me limito a retarlo y a gritarle y a pegarle un coscorrón, bueno, no voy a sacar nada, digamos, ¿no? Yo lo que uno ha aprendido por todos los métodos que ustedes, profesores y gente especializada en esto, nos han ido enseñando, que aquí se requiere para poder educar una actitud de apoyo, una actitud de solidaria, digamos, con el que está aprendiendo para que las cosas puedan realmente funcionar. Eh, ¿Cuáles son los objetivos? Ya hemos dicho cuál es el enfoque, ¿no es cierto? Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que esperamos con la gestión ambiental? Entonces, aquí yo he puesto algunos elementos. Después de decirles estos elementos, les voy a preguntar qué elementos creen ustedes que faltan, digamos, o debieran completarse. Y los elementos que faltan serían, o sea, perdón, los objetivos que deberían incluirse aquí son conservar los recursos naturales. Nosotros estamos partiendo de la base de que la humanidad se ha desarrollado porque ha habido un proceso evolutivo de las distintas especies que están poblando el planeta, ¿no? Y esas especies se han ido mezclando, deteriorando, unos han comido a las otras han conseguido preservarse, y así sucesivamente a través de la evolución del mundo que se ha conseguido que las cosas estén en el nivel que están hoy. Aquí hay toda una discusión. Antiguamente se pensaba que todo había sido mano de Dios, era el que había creado las cosas, o los dioses, digamos, para hablar no solamente del Dios de la religión católica, sino que de todos los dioses. O sea, es una cuestión que viene de hace muchos siglos, digamos, las culturas mientras más primitivas tenían, más dioses tenían para poder actuar. Y por eso que teníamos muchos dioses, ¿no es cierto? Que después se han ido centralizando y creando un solo Dios para todo, digamos, en algunos casos, no en todos los casos, ¿no? Pero en fin, entonces el tema es que nosotros tenemos que aplicar aquí un enfoque que nos permita conservar esos recursos naturales, entendiendo dentro del marco de que las cosas son en una evolución. O sea, si nosotros estamos cultivando algo y en el cultivo que estamos teniendo en el suelo le estamos agregando pesticidas que no solamente destruyen los elementos nocivos para la producción agrícola, sino que además destruyen la calidad del suelo, estamos haciendo un problema grave de no conservar los recursos naturales. Y en torno a eso hay toda una discusión, porque dicen hay algunos ¿cómo se llama? Bioelementos, digamos, que permiten que no se deteriore el medio ambiente, otros dicen que sí, en fin, y esa discusión es permanente. Para nosotros los que vivimos en el campo observamos cómo de repente pasan distintas máquinas y van echando pesticidas, ¿no es cierto? Y siempre estamos con la duda de si esos pesticidas no van a afectar al resto de la naturaleza, incluyendo a nosotros, ¿no? Esa es una de las dudas que tenemos que estar vigilantes. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestro grupo, los agricultores que están al lado nos envían una información, bueno, a veces nos la envían, pero una información
con lo que están utilizando, qué tipo de pesticidas, para que nosotros estemos prevenidos y por lo tanto podamos actuar si es que alguno se enferma por alguna causa que pensemos que es producto del mal uso de los pesticidas, podamos ir al médico y decirle, mire, estamos con esto, y lo que sabemos es que se usó este pesticida y por lo tanto al usarse ese pesticida o este otro contaminante es que se nos ha producido esta enfermedad. Eso es un tema bastante importante, el poder conservar, pero también hay que entender que en la naturaleza de repente hay elementos que son perjudiciales de todas formas, digamos, que igual nos perjudican por una u otra razón. En estos días, por ejemplo, los que sufrimos de alergia, estamos bien complicados porque tenemos la alergia al polen, la alergia lamentablemente a la primavera, que se supone que es la estación más maravillosa, y lo es, digamos. Pero tenemos la dificultad, ¿no es cierto? Entonces nos resfriamos, estamos más roncos, estamos lagrimeando, digamos, estamos con problemas permanentes de contaminación y de deterioro. Entonces, para poder conservar entonces los recursos naturales, primero tenemos que saber de qué estamos hablando, porque tenemos que saber por qué es importante preservar los recursos naturales y algo de eso vamos a ir viendo en esta presentación. Pero tenemos entonces que, conociendo, tenemos que ver cómo lo podemos hacer para prevenir, controlar y reducir esa contaminación. Yo explicaba que en algunos casos la calidad, porque lo que estamos hablando es la calidad del medio, es el término técnico para hablar de cuál es la calidad, cuán mala está la calidad del aire, la calidad del agua o la calidad del suelo, la expresión es la calidad. Entonces, si nosotros nos podemos meter en la calidad, digamos, nosotros podemos reducir la contaminación justamente actuando sobre la calidad. Ahora, la calidad también es complicado porque la calidad uno puede decir, mire, la calidad es 100, porque 100 es hasta donde podemos llegar. No podemos llegar sin muchas más inversiones a 150 y sin mucho más tiempo para que la misma evolución se encargue de ir mejorando las condiciones. Entonces, eso nos plantea una gran limitación y eso va a ser objeto entonces de un marco legal. Y ese marco legal va a decir, mire, hasta van a tener que preocuparse de la calidad. Pero lo más probable es que el marco legal de la ley, de lo que sale del Congreso, ese marco legal no pueda ser modificado, sino que se dice, mire, vamos a hablar de contaminación atmosférica en Santiago cuando tengamos un nivel de partículas de 2,5 mayor a tal nivel, a tal grado que le vamos a poner, ahí vamos a estar contaminando. Eso no lo puede hacer la ley, porque eso va a ir evolucionando y con esto que hemos estado diciendo, que se tiene que haber un mejoramiento continuo, seguramente esa norma tiene que mejorarse en el corto plazo. Y modificar una ley supone pasar por el Congreso y pasar por el Congreso supone todas las discusiones que todos conocemos que pueden ser bastante largas y demorosas. Por lo tanto, las normas que regulan la calidad del medio ambiente, teniendo una norma general que se establece como ley, existen las normas técnicas, los decretos que saca un ministerio y el ministerio dice, mire, la norma de calidad del aire va a ser tanto y tanto, tanto para el material particulado de 2,5 o para el material particulado de 10, qué sé yo. Y esa norma se puede ir revisando y debiera revisarse, según dicen los mismos reglamentos, cada no más de 5 años sin perjuicio de lo cual hay veces que se demora más de 5 años, pero esa sería la idea. Eh, Después, otro de los objetivos, aparte de cumplir con el marco legal y teniendo claro que esa es la evolución del marco legal, nosotros tenemos que promover la sostenibilidad en el criterio de la sustentabilidad que le decía, de tal manera de que nos aseguremos de que lo que nosotros estamos aplicando va a tener un efecto positivo también en el campo económico y también en el plano social. Es decir, esto no va a ser una medida que vaya a perjudicar a la gente más pobre o a la gente más rica, sino que tiene que ser algo que nos permita a la comunidad en su conjunto enfrentar un problema de la mejor manera posible. Y de esa forma, entonces, nosotros podemos llegar a mejorar la calidad de vida, ¿ya? Que es lo que en definitiva más nos preocupa. Bueno, y aquí les he pasado ya varios temas que me gustaría escuchar opiniones de ustedes, por favor. No sé si están ahí todavía o se quedaron dormidos. Profe, ¿Sí?
Acá, Joaquín, puede ser que también uno de los objetivos de la gestión ambiental sea tratar de lograr un equilibrio entre lo económico y el recurso natural, a propósito de lo que No, conversamos en la clase anterior, no, ¿no? no. El recurso natural tiene que primar. Ya, perfecto. El recurso natural tiene que primar, porque si no sería muy fácil la cosa, digamos, ¿no? Eh, no, tiene que primar, tiene que primar porque bueno, el principio que contamina paga, que es uno de los principios que nosotros hemos conversado, ¿no es cierto? Establece que uno tiene que pagar por el tratamiento que requiere evitar de contaminar. Me explico. Si alguien está tirando agua sucia, digamos, ¿no? A algún lugar, tiene que pagar por limpiar esa agua. Y para pagar por limpiar esa agua, tiene que pagar una planta de tratamiento de agua. Si es agua servida, una planta de tratamiento de agua servida. Por eso es que nosotros, en el caso del agua, por ejemplo, pagamos una tarifa no solamente por el consumo del agua, sino que también por ensuciar el agua, de tal manera que ese ensuciamiento, digámoslo así, ¿no? Se traduzca en una planta de tratamiento. Entonces, eso supone la obligación del que hace eso, que en el caso de la región metropolitana es agua andina, tiene que tener plantas para tratar esa agua y transformarla en aguas que puedan ser utilizables en la medida de lo posible, o sea, y además que sea mejor que lo que había antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Santiago, por ejemplo? En Santiago tenemos dos plantas de tratamiento que son la Farfana y el Cheval, ubicadas la Farfana está en Maipú y y el Cheval está ubicado en Peñalolén. No, no es, sí, parece que es Peñalolén, en la municipalidad, digamos, está al otro lado del cerro, digamos. Yo digo al otro lado del cerro pensando en mi casa, digamos, pero esa es el Cheval. Entre las dos recogen toda el agua de los alcantarillados que sale de Santiago, ¿no es cierto? Y esa agua que viene por los colectores que se llama, que antes iba a dar directamente al Mapocho, al Canal San Carlos y al Mapocho y así sucesivamente, van a dar a esta planta de tratamiento. Fue una inversión enorme que ustedes recordarán, digamos que el Parque Forestal y otros lugares más estaban parados porque se estaba construyendo estas grandes tuberías que eran de más de 2 metros de diámetro, por donde se recogían las aguas servidas, no la agua lluvia, sino que las aguas servidas. Y esa agua, entonces, servida, llegan a esta planta y en estas plantas que les digo, lo que hace es que, en primer lugar, se separan, se recoge todo lo que no es agua, digamos, se saca entre el material, eh, entre lo que es agua, digamos, y lo que es el resto se manda por relleno sanitario o donde sea para eliminarlo, y el agua que queda es un agua que tiene bacterias, que tiene un montón de cosas, digamos, y se somete a distintos tipos de tratamiento. El primer tratamiento consiste en oxidarla, y una vez que se oxida se le agregan bacterias que se comen estas cuestiones oxidadas, y así va pasando por distintos procesos de decantación, y de filtro y de cloro, que al final se le agrega todos esos elementos y sale un agua que vuelve al Mapocho, pero vuelve limpia, pero no vuelve limpia de manera como agua potable, porque eso requeriría aún más tratamiento, ¿sí? Sino que vuelve como un agua que puede ser utilizado para riego y para algunas condiciones de esparcimiento, ¿sí? Entonces, ahí eso se puede hacer porque eso está normado y hay una norma que permite que eso sea así. Pero si no es así, no se puede plantear la autoridad el dilema de decir, bueno, lo hago o no lo hago, porque si lo hago la gente va a tener que pagar una tarifa un poco más alta y la gente no va a querer pagar la tarifa más alta. No, ese es un tema que desde el punto de vista ambiental está resuelto. O sea, el principio de contamina paga nos dice que no tenemos que contaminar. Si yo tengo un auto y ese auto me produce emisiones que van más allá de lo que es permitido. O sea, nuevamente vuelvo al concepto que ya se lo he explicado en otras ocasiones, pero que hay dos problemas. Uno lo que uno emite y otro lo que queda la calidad del medio. Entonces, en un auto, si uno emite, uno va emitiendo cosas y esa emisión se disuelve, se diluye en el aire, ¿no es cierto? Pero queda una muestra de calidad de cuál es la calidad y esa calidad tiene que ser compatible con la salud del medio ambiente, de la naturaleza y con la salud de la población. Y si no es compatible con la salud de la población, se tienen que crear las normas para que eso sea así, ¿no es cierto? Y uno tiene que evitar emitir
cosas que están más allá de lo permitido. Entonces los autos se le establecen en las camionetas y en todos los vehículos, se le dice, mire señor, usted para tal modelo, para tal vehículo puede emitir hasta tanto, ¿ah? Hasta tanto partículas por- hasta tantas partículas, digamos, según el tipo de combustible que se utiliza, se establecen los límites para esas partículas. Pero si usted se sobrepasa de eso, está infringiendo la norma y por lo tanto usted no está cumpliendo con el principio de quien contamina paga. O sea, usted no está preocupado de tener un tipo de combustible o un tipo de motor suficientemente afinado y arreglado para que no emita más allá de la norma. Entonces, por eso está que existen las revisiones técnicas para los automóviles, ¿no? Y ustedes una vez al año tienen que revisar su automóvil y ver si se está cumpliendo con la norma que le han otorgado. Y si no está cumpliendo, bueno, le van a tener que pasar unas multas y ojalá se las pasen, porque ese es el compromiso y esa es la norma con la cual estamos actuando. ¿Mm? Bueno, y así podría seguir con otros ejemplos. No sé si esta respuesta satisface tu pregunta. Profe, entiendo igual, comparto también el principio de cual usted está hablando. De hecho, creo que hace unas clases de un ejemplo sobre Alemania, si no me equivoco, que era Perdón, pero no te como entendí bien. ¿Me puedes repetir, por favor? No te olvides que soy medio que sordo. comparto el principio del cual usted está comentando. De hecho, hace unas clases creo que dio un ejemplo de Alemania, si no me equivoco, que era Sí. como quien contamina más paga. Pero yo me refería a algo más general, como del objetivo de la gestión ambiental como tal, que si tiene que haber un equilibrio en el sentido de que no se puede explotar el recurso natural por libre albedrío. O sea, como promover la sostenibilidad también de los recursos naturales va de la mano con ese equilibrio. Bueno, ese es el desafío. Pues se supone que todo proyecto minero, que sería lo extractivo, digamos, fundamentalmente, tiene que pasar por un sistema de evaluación ambiental. Y esa evaluación ambiental es la que decide, con las normas que existen, cuáles son las cosas que se pueden hacer y dónde. Y van a encontrarse con zonas en las cuales no se puede hacer una actividad minera o no se puede hacer una actividad extractiva de cualquier tipo o no se puede plantar bosque porque está prohibido. Esa es la manera como se hace. Ahora, aquí viene una gran discusión que es una discusión de política económica, de decir, bueno, lo que quiere decir esto es que no debiera haber extractivismo que le llaman, ¿no? O sea, no debiera haber minería. Bueno, ese es un tema difícil, ¿no? Porque si uno dice no hay minería, bueno, entonces, ¿qué hacemos con un país como Chile que vive en un porcentaje muy alto de sus ingresos de la minería? Y que vive no solamente ahora, sino que vive por los siglos de los siglos. O sea, cuando llegaron los españoles aquí ya había minería, ¿no es cierto? De alguna manera, que claro, no contaminaba en los niveles de ahora, pero había minería. Lo mismo había extracción de petróleo y había otras cosas más. Entonces, hay ahí un equilibrio complejo. Entonces, que lo que se preocupa la evaluación ambiental y los estudios de impacto ambiental es de velar porque eso se haga de tal manera que su daño hacia el medio ambiente o su perjuicio al medio ambiente sea lo más controlado posible y en algunos casos se puedan mejorar algunas situaciones. Entonces establece, mire señores, ustedes para hacer esto van a tener que cortar 100 espinos. ¿Eh? El espino es una especie que no sé si está especialmente protegida, pero es una especie natural que obviamente no puede aceptarse que se destruya el espino y punto, sino que lo que le dicen a la persona que va a hacer ese proyecto, le dicen, mire señor, usted tiene que, a los 100 espinos que usted me va a botar, me tiene que plantar 200 en otro lugar que tenemos que ponernos de acuerdo. Y ese otro lugar seguramente va a ser algún lugar donde en algún momento en la historia se sacaron todos esos espinos. No se olviden ustedes que esto que estamos hablando, estas normas y estas exigencias del sistema de evaluación ambiental, son muy nuevas. O sea, muy nuevas, estamos hablando de la evolución, digamos, estamos hablando desde el Big Bang en adelante, ¿no es cierto? Son nuevas en el sentido que esto tiene 10 años, digamos, no tiene mucho más, digamos. El sistema de evaluación ambiental en Chile se creó en el 2010, 2011, por ahí, cuando se crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales ambientales. Antes no existía eso, sino que existía una ley que obligaba a hacer estudios de medio ambiente, pero no tenían organismos suficientemente especializados como para revisar eso. ¿M? Eh, no sé si esta larga explicación satisface la pregunta o quieren hacer otro comentario.
Está bien, profe, comprendí, comprendí. ¿Alguien Profesor, más quiere hablar? Por sí, favor, fuerte. profesor, algo que han planteado mis compañeros y compañeras con respecto al cambio cultural, ¿cierto? Eso uno tendría que verlo acá, dentro del objetivo de la gestión ambiental, uno lo puede observar en la promoción de la sostenibilidad, en mejorar la calidad de vida, debería estar incluido como este cambio, ¿cierto?, de las personas, este cambio cultural. Bueno, por supuesto. Si no conseguimos eso, estamos sonados. Si no, lo opuesto, Pero lo que voy yo, no es que va como un tema, como un objetivo declarado, sino que en el fondo se subentiende que está en el resto de los objetivos, contenido en el resto de los objetivos. Esa es mi pregunta. no, es un objetivo explícito, el que tiene que haber educación ambiental. Pero en todo esto, el tema no es sencillo, digamos, porque como todas las cosas desde el punto de vista de la gestión ambiental, cuando uno dice, mira, hay que educar a la población, entonces la respuesta normal es decir, bueno, si hay que educar a la población, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un ramo, estoy caricaturizando, vamos a poner un ramo de gestión de contaminación, digamos, a los alumnos de enseñanza básica, digamos, ¿no? Y le vamos a pedir que hagan algunos jardines y algunas cosas así. Bueno, eso obviamente eso no basta porque los niños son una parte pequeña, digamos, de la población, digamos. El problema son los adultos, digamos, ¿no? Entonces, el tema no puede limitarse a un tema de la educación, tiene que ser un enfoque al conjunto de la sociedad. La educación ambiental, como lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle más adelante, ¿no? Es un tema central que tiene que estar en todos los aspectos que nosotros hagamos. Entonces, aquí aparece promover la sostenibilidad. Entonces, cuando dice en el objetivo ese de la gestión ambiental, dice, ¿no es cierto? En lo último dice promover la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso promover, digamos? Bueno, en mi opinión tiene que ver con la educación y con este tema que estamos hablando. Ahora, obviamente, no se puede poner en un titular, digamos, todos los objetivos, pero eso sería el tema central. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿quién fue el que hizo la pregunta recién? Sí, Que no veo. profesor, se entendió. Y que no ¿Quién, podía quién? pinchar el micrófono. Sí, ¿quién dijo esto? Que No, no lo estoy viendo. Fabricio, Fabricio, Fabricio. Mauricio, ya Mauricio, gracias. Eh, bueno, Fabricio. sí, Fabricio, ya. Es que lo que pasa es que estoy con este problema que me tiene bastante compungido, digamos, que no me funciona la presentación como debiera, y tanto que trabajé en ella, bueno, pero en fin. Vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son los aspectos clave de la gestión ambiental? O sea, ya hemos ido viendo cuál es su marco más general y vamos a entrar a lo clave. Y vamos a volver a usar la imagen esa que ya usé alguna vez, digamos, pero simplemente como recordatorio. Y naturalmente lo que estamos preocupados es de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la calidad del suelo, de los residuos, su calidad, de la biodiversidad, del ruido y de la energía. La biodiversidad es una manera de decir la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, ahí estamos preocupados de que estén todos los elementos que tienen que estar y tenemos que cuidar en que ese proceso de biodiversidad se cumpla de la mejor manera y al mismo tiempo que se está cumpliendo de la mejor manera está permitiendo de que evolucionemos como corresponde. Oye, perdón, ¿te llegó la presentación que te mandé por internet o no? Sí, Ah, profe, sí parece. me llegó. Sí, ¿Te llegó? ahora ¿Y la puedes sí, seguir? ¿quiere que siga yo? No hay problema. Profesor, Si la puedes presentar tú, sí. Sí, ya, profesor, un segundo. ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Habla Claudia. Por supuesto. Cuando hablamos de biodiversidad y se trata de proteger, o sea, en parte se trata de proteger los ecosistemas para que la flora y fauna que viven en un sector sigan pudiendo ser parte, valga la redundancia, del lugar, ¿cierto? Claro, claro, O sea, no destruir en el fondo el hábitat de la especie viviente que habitan claro, en ese lugar. claro. La biodiversidad significa, ojalá no interrumpir los procesos naturales
de evolución de la naturaleza, ¿no es cierto? Y que por lo tanto haya un número adecuado de especies que permitan que eso se garantice, que eso funcione adecuadamente. Ese es el objetivo, digamos, ¿no? Ya, Ahora, por eso que se establecen de repente las famosas reservas y se dice, esta zona no se puede tocar, o aparece algún privado generoso como fue Tompkins, ¿no es cierto?, que dijo, mire, sí. yo estos lugares que he comprado los voy a destinar a la conservación y aquí no voy a permitir que se haga ninguna cosa que altere la biodiversidad que existe en este lugar. Y esa es una manera de protegerlo y eso después lo donó como parte de los parques nacionales, digamos, que existen en el país. Pero también el sector público, digamos, ha decretado algunas zonas en donde tiene que protegerse. Por ejemplo, en el mar, en la biodiversidad marítima es extraordinariamente importante, digamos. Lamentablemente no siempre se ha tenido el mismo cuidado con la calidad del mar, digamos, y tenemos algunas dificultades serias en algunas zonas, digamos, sobreexplotación de algunas especies o la existencia de cultivos como los del salmón, que tienen la gravedad de que los salmones cuando se sueltan de las jaulas, que se suelen soltar, se comen los alevines, o sea, los pescaditos chiquititos naturales, digamos, entonces hace que en esas zonas donde están, que es difícil encontrar otras especies marinas, es difícil encontrar congrio o cualquiera o corvina, en fin, porque se han ido comiendo los alevines, porque el salmón es un animal muy destructivo. Entonces, pero por otro lado da empleo a mucha gente y soluciona otros problemas que son importantes desde el punto de vista social. Son las complejidades de los problemas que están en torno al medio ambiente, ¿no? Bueno, Eh, y ahora el tema del microplástico también que se ha encontrado en los peces y en perdón, no te varias entendí. especies. ¿El El tema tema de del qué? microplástico Ah, bueno, claro. que se ha encontrado en general en varias especies marinas. Claro. El tema de los microplásticos tiene que ver con los residuos de plástico que nosotros botamos en la basura aquí en Santiago, en cualquier lugar. Sí, No es un problema solamente de esa zona, sino que es un tema general. Estamos invadidos por el plástico y el tema es qué hacemos con el plástico y nos hemos ido dando cuenta que no es solamente un problema de qué hacemos con el plástico en grandes volúmenes, sino que también es un problema de qué hacemos con el plástico que se va deteriorando, que va degradando y que se va transformando en pequeñas partículas y esas pequeñas partículas hacen un daño enorme como lo estamos comprobando poco a poco, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. Profe, ahí comparto yo. Déjame seguir. Ahora estás, ah, ya, Sí. ya. Mira, está qué bueno, sí, por ahora los veo todos, ¿ah? Pucha que se ven bonitos, yo, qué bueno. Está bien. Sigamos entonces, Fabián. Ya, entonces, ¿cuáles son los instrumentos que se requieren aquí para poder actuar? Los instrumentos que se utilizan son la evaluación de impacto ambiental. Esta es una cuestión que, que es muy criticada, pero resulta que es una cuestión que es fundamental, por lo menos los que nos dedicamos a este tema a lo largo de los años, siempre hemos luchado porque se evalúe de cada uno de los proyectos que se van a hacer del tipo que alteren el medio ambiente, digamos, que se evalúe cuáles van a ser sus impactos. Obviamente que lo que más interesa que se evalúe son los proyectos más grandes hasta los más pequeños. Los más pequeños requieren una evaluación más sencilla, digamos que es los permisos que se da en la municipalidad o se puede dar a nivel regional o si no, si es más importante que eso se da a nivel de la Seremi respectiva de una región, en fin, hay distintos niveles y distintos niveles de exigencia. Si los problemas son mayores, digamos, y están todo esto clasificado, muy bien clasificado en la ley, entonces se requiere pasar a hacer una evaluación y esa evaluación puede ser un estudio de impacto ambiental que es bastante complejo, ¿no? Que tiene que tener un conocimiento de cuál es el estado de la naturaleza, cuál es el estado del medio ambiente, perdón, cuál es el estado de lo que hay en el lugar donde se va a hacer el proyecto y eso tiene que verse desde todos los aspectos que hemos estado mirando, que como ven son una lista bastante grande de aspectos, digamos, ¿no? Entonces no es menor el tema, digamos, y no es menor de lo que se tiene que saber para usar el instrumento. Ahora, si el proyecto es más chico, no más chico, sino que tiene impactos más controlados, se hace una declaración. La diferencia entre las declaraciones y los estudios son, por una parte, que
los estudios requieren mayor participación ciudadana y las declaraciones requieren menor participación, que los estudios requieren proyectos de ingeniería a nivel de detalle y los diplomas, perdón, y los permisos requieren a nivel de básico, digamos, a nivel de la ingeniería básica. O sea, se van delimitando y, como le digo, tiene que ver mucho con los sectores, digamos. Normalmente en la construcción, por ejemplo, se requieren a lo más declaraciones, raro que se requiera un estudio, salvo que sea una modificación muy grande. La gestión ambiental tiene además sistemas de gestión ambiental. Hay distintas maneras que uno puede operar y algunas son con normas que son las que establece el INE, que ahí dice INECH, las normas chilenas que están indicadas ahí, ¿no? Y por otro lado están la ISO 14001, la EMAS, que son las normas europeas, que son normas voluntarias, en que las empresas declaran que ellos, para cumplir con las exigencias ambientales que tiene el país o que tiene la región donde se van a instalar, van a cumplir con los objetivos que están planteados por la ISA 14000 o por la EMA. Son objetivos bastante detallados, ¿no es cierto? Y ellos tienen que cumplir cada uno de ellos y que están fundamentalmente regidos por las mejores prácticas ambientales, pero también están regidos por lo que dice la normativa, ¿no? Entonces, si bien es voluntaria, al incorporarlo en un estudio de impacto ambiental o en una declaración que dice la minera tanto o la empresa tanto va a estar comprometida y va a cumplir con la ISO 14001, es también una responsabilidad legal. Eso deja de ser una norma voluntaria y pasa a ser una norma obligatoria, porque la empresa lo declaró como que lo iba a cumplir, digamos, ¿eh? Eh, entonces tiene un peso bastante grande porque al declarar la empresa que lo va a cumplir, también financia un sistema propio que tienen de evaluar con consultores externos, ¿no es cierto?, que son auditores ambientales que van viendo que eso esté funcionando adecuadamente o no. O sea, hay un candado ahí, digamos, que obliga a que esto se haga. Después, hay otro tema que es interesante aquí, que es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial significa que tenemos nosotros planes reguladores, supuestamente, ¿no? Que cada ciudad tiene un plan regulador donde dice, en estos barrios o en estos lugares, esto sí, esto no, ¿ya? Entonces, no hay ningún plan regulador que diga, esta es una zona de sacrificio, eso no existe, digamos. Pero sí dice que qué es lo que tiene, qué es lo que puede, qué es lo que podría haber, digamos. Hay algunos lugares donde sencillamente, como no había planes reguladores, se pidieron los permisos para transformar el uso rural a un uso industrial, por ejemplo, y se instalaron actividades que no cumplen necesariamente con la normativa. Todo eso ocurrió en periodos anteriores a la existencia de toda esa normativa. Por eso que yo he hecho tanto hincapié en que las cosas son distintas antes y después del año 90 y han ido mejorando y perfeccionándose con el año 2010, donde se crearon todas las instituciones y los mecanismos y las normativas para poder ir avanzando. O sea, eh, un proyecto de ingeniería para hacer cualquier cosa, por ejemplo, un proyecto para minería. Si yo digo, mire, mañana se me ocurre aquí en María Pinto instalar una mina de cobre, ¿no? Ya, yo puedo plantearlo, tengo que hacer un proyecto y señalar el lugar donde lo voy a hacer, digo. Y una vez que señalo el lugar donde lo voy a hacer, voy avanzando en la construcción del proyecto de ingeniería y viendo qué cosas son las que voy a modificar, ¿no es cierto? Y eso, desde que eso se hace hasta que lo puedo presentar como estudio para que me lo evalúen si ambientalmente está correcto o no, y que por supuesto yo como ingeniero voy a estar preocupándome de que cumpla con eso, ¿no? Se lo voy a entregar al sistema de evaluación ambiental y el sistema de evaluación ambiental me va a decir sí, no. Me va a decir, esto no cumple, digamos, tiene que hacer esta otra parte de nuevo y qué sé yo. Si el proyecto está mal hecho, si yo lo hice mal o me equivoqué y pensé que iba a haber cobre en tal lugar y resulta que después los análisis demuestran que no hay cobre, entonces me van a rechazar el proyecto. Y si me lo van a rechazar, yo no le puedo echar la culpa a que la autoridad me lo rechazó, sino que el problema es que el proyecto está mal hecho, digamos. Entonces, los proyectos tienen que estar bien hechos desde todo ese punto de vista, ¿no? Eh, bueno, aquí repito lo que ya dije, las auditorías ambientales, la manera
de revisar de que las cosas estén cumpliendo con la normativa se hace a través de auditorías. Así como existe la auditoría contable, existe la auditoría ambiental. En lo que a mí respecta, a mi empresa, nosotros somos auditores ambientales de agua andina en las plantas de la Farfana y el Chaval, por eso que las conocemos bastante bien. O sea, nosotros vamos cada 3 meses y revisamos que se estén cumpliendo cada una de las cosas que señala la norma, y ellos nos van mandando periódicamente los indicadores que señalan que se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Eso se hace en general para todas las grandes actividades. En algunos casos no se hace como corresponde y eso es un problema. Aquí viene el tema también de la educación. Uno de los instrumentos es la educación y comunicación ambiental. Aquí insisto en que el problema no es solo educación, es también la comunicación. Si no se sabe, si no se dice lo que se está haciendo, es difícil. Ahora, el tema es que hay que decir lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer, pero también tiene que la población estar atenta a seguir esas cosas, porque uno puede predicar en el desierto, ¿no es cierto? Si estas clases que yo estoy haciendo, nadie les da pelota después, digamos, y quedan ahí nomás y no, punto, bueno, uno prediqué en el desierto, digamos, pero de eso se trata de que exista esos mecanismos, digamos, de divulgación que permiten llegar a toda la población, que existan activistas, que existan ojalá partidos políticos, grupos políticos, gente interesada en esta materia. Yo no pertenezco a ningún grupo ambientalista en todo caso, pero lo cual no estoy orgulloso, sino que lamento que no haya un grupo ambientalista que me interprete. Tampoco ya me quedan fuerzas para hacer uno nuevo. Después está el tema de las normas de calidad, que ya hemos hablado bastante de eso y que no voy a insistir en eso. Pasemos a la siguiente, por favor, Fabián. Ya, el sistema de gestión ambiental consiste en sistema de gestión ambiental, puede ser también sistema de evaluación ambiental, pero el sistema de gestión ambiental probablemente tal es un ciclo entre planificar, hacer y verificar y actuar. Eso se llama así PHBA, no sé, yo no lo conocía esa expresión, pero en fin, la fui encontrando por ahí y puede ayudar para entenderlo. Aquí hay que planificar, hay que establecer objetivos y procesos, hay bueno, hay que implementarlo y verificar, monitorear y medir y mejorar continuamente. Este concepto de la mejora continua lo hemos conversado, pero es un tema importante. Ahora, hay el SEA, el Sistema de Evaluación Ambiental, que está dentro de los criterios del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, ha generado algunos lineamientos técnicos para el desarrollo, monitoreo y participación que son interesantes. Si ustedes entran a la página del SEA, van a encontrarse con muchos, con muchos, con mucha información muchos, y muchos documentos que son orientaciones para cada uno de los impactos ambientales que hay, de las cosas que tendrían que preocuparse. Bueno, tendría que ponerme a buscar dónde tengo eso, pero los tengo y espero que alguna próxima clase poder mostrárselos, pero son temas importantes. Veamos la próxima, perdón. Fabricio, Fabián, Fabián, parece que algo pasa que no pasa. Fabián, ¿me puedes pasar la próxima lámina? Aló. No te Sí, Paso, la otra lámina, no las, ya pasé una. ¿Otra más? no, aquí no veo sistema de gestión ambiental, no veo otro. Qué Esta. raro. Bueno, así es de rara la vida. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que uno puede esperar de la gestión ambiental? No, pues ahí te pasaste. No, pues Qué ahí ya raro. llegaste. No sé dónde, no, mucho atrás, más atrás estamos. A ver, qué raro. ¿Dónde estamos más atrás? Sí, sí, sí. Déjeme parar la partida esta y la comparto o no. Bueno, aquí tengo el placer de verlo a todos.
en esa. ¿Se ve? Ya, sí, los beneficios de una gestión ambiental se ven los demás, ¿o no? Bueno, ¿lo ven los demás, no? ¿Estamos todos viéndolos? Sí. Sí se ve, profe. Sí se ve. Sí, Sí, se ok. ve. Ok. Bueno, aquí, qué es lo que estamos hablando? Eh, uno podría hablar para dos niveles de beneficio de una manera de clasificarlo, pero en realidad es discutible. Para las organizaciones, pensando fundamentalmente en una empresa, en la medida que esté cumpliendo con una buena gestión ambiental, puede mostrar satisfacción con un cumplimiento legal. Se supone que cuando uno está cumpliendo con los objetivos ambientales, está preocupado por la calidad, va a tener preocupación por ahorrar agua, por ahorrar energía, por ahorrar todas las cosas que están deteriorando el medio ambiente de una u otra forma. O sea, por lo tanto, uno debiera reducir costos, va a tener una mejor productividad en la empresa. O sea, es un beneficio entonces para las organizaciones, que por supuesto no siempre lo cumplen, pero en la mayor parte de los casos sí lo cumplen. Mejora la imagen corporativa. Es, es muy penca para una industria, para una empresa, el que se diga, digamos, que su empresa, o se pueda demostrar que su empresa no está cumpliendo con los beneficios que se esperan que cumpla. Y por otra parte, si está cumpliendo con todo eso, eso le permite entrar a nuevos mercados, es un argumento de venta importante. Entonces, por eso que forma parte de algo interesante para las organizaciones. No solamente porque una empresa, tienen que ustedes entender de que no solamente tiene un valor, y no solamente recibe plata por lo que vende, por los productos que vende, sino que también recibe plata por, por lo que es, por su valor como empresa, ¿no? Si una empresa le va bien, tiene buenos resultados financieros y económicos y además tiene una buena imagen y tiene todo lo demás, es muy posible que haya empresas internacionales que estén interesados en comprarla, porque dice este es buen negocio. Pero si una empresa no cumple con ninguno de esos requisitos y está lleno de problemas legales por incumplimiento, lo más probable es que no tenga un mercado en tanto empresa. O sea, la visión de empresa que uno tiene que tener desde la mirada ambiental es que no solamente la empresa vale por cuanto la empresa tiene sus productos que venden en el mercado, sino que también vale por la calidad. Por ejemplo, la Volkswagen tuvo por ahí una caída en materia de la contaminación de las emisiones atmosféricas que estaban provocando algunos modelos de sus vehículos. Bueno, trataron de decir que no, de mostrar que no, pero al final se demostró que sí. Y al demostrar que sí, eso significó que el valor de la Volkswagen y la venta de los automóviles disminuyó significativamente porque la gente dijo, no, este vehículo no es el que me interesa. Ahora, estamos hablando de Alemania, los gallos superaron eso fácilmente. Para nosotros, para los habitantes, digamos, para la sociedad, ¿qué es lo que nos permite, en qué nos ayuda esta cuestión? Nos ayuda en que estamos viviendo en un ambiente más limpio y saludable. Hay Luis Mora que dice que no ve la presentación. ¿La ve ahora? ¿Los demás la ven? Sí, sí se ve la presentación. Sí, sí se ve. Yo veo pantalla negra solamente. Sí, ha estado Bueno, intermitente. bueno, entonces por lo menos me escuchas. ¿Me escuchas bien o no? Sí, ¿No? eso sí. Ya, bueno. Entonces después lo va a tener la presentación y va a poder verlo, pero más eso ya no sabría cómo hacerlo. Eh, Bueno, para la sociedad, como digo, el ambiente más limpio y saludable, que nos interesa a todos vivir en mejores condiciones, pero eso naturalmente parte por uno mismo. Si uno mismo no está preocupado de eso, difícil pedir que los demás lo hagan. El uso sostenible de recursos, es decir, no usar cosas que no son necesarias y con una conciencia y cultura ambiental. O sea, en la medida que entramos en este juego, que nos metemos en esta historia, entonces vamos a tener una mejor conciencia y cultura ambiental. La próxima, por favor. Ya. El rol del Estado en esta historia. El rol del Estado, nosotros podríamos decir que tiene que actuar con la zanahoria del garrota, como se decía antes. Esta es una expresión que a lo mejor el Ministerio de Educación me la van a censurar, digamos, porque
ya no se usa esta cuestión, no es tan blanco y negro, digamos, sobre todo en educación. Pero digamos que hay que crear normas, poner zanahorias, y al que no las cumple pegarle un garrotazo, digamos. Es la cuestión como se hacía antes en el colegio, digamos, por lo menos en mi época, cuando uno no hacía algo bien, le pegaban un varillazo, digamos, pero a veces no eran garrotes, pero por lo menos eran varillazos. Después se requiere invertir en infraestructura ambiental, o sea, por ejemplo, la construcción en la región metropolitana de la Costanera Norte, de todo el circuito de Américo Vespucio, que durante todos esos años de la dictadura no se invirtió mucho en obras públicas, bueno, eso significó un avance desde el punto de vista ambiental tremendo porque se pudo controlar mejor las emisiones, hubo menos emisiones que las que habían antes. Lo que no quiere decir que solucionaron el problema de la contaminación atmosférica, ni mucho menos, pero sí fueron avance, o sea, hay que invertir en infraestructura. Por otro lado, hay que invertir en relleno sanitario. Por otro lado, hay que invertir en plantas de tratamiento de agua servida, hay que invertir en control y fiscalización de las emisiones atmosféricas, etcétera, etcétera. Y para que todo eso funcione, tenemos que promover la educación e investigación, ¿no? Aquí, como vemos, hay que tener por una parte una zanahoria para promover todas esas cosas y por otro lado en el garrote en el caso que no se haga. ¿Qué es lo que esperamos de la sociedad entonces en este campo? Que la gente participe en las consultas y decisiones que se toman. Fíjense ustedes que los proyectos ambientales son los proyectos, digamos, que pasan por el sistema de evaluación ambiental, son los únicos proyectos que se plantean en la sociedad que son revisados por la población, que la población puede opinar, digamos. Fue un avance democrático que se consiguió cuando se sacó la ley de medio ambiente ya en el año 94, digamos, muy grande, que se ha ido perfeccionando con el tiempo. Pero es el único sistema donde se exige una participación, digamos. No hay otros, digamos, sistemas donde se exija, si ustedes dicen, bueno, vamos a eliminar, por ejemplo, el gasto público, vamos a sacar 6.000 millones de dólares o lo que sea, digamos, y no vamos a pagarle más a la gente, que eso no requiere evaluación, no requiere participación, no hay consulta, digamos. Ese tipo de proyectos no tienen participación ciudadana. Tampoco tienen la participación ciudadana el crear nuevos ministerios o no, digamos, o sea, son cosas que se van dando a través de otros sistemas, digamos. Pero en el medio ambiente sí estas cosas tienen importancia. Si se crea una nueva norma para el cumplimiento de la ley REP o lo que sea, eso tiene que pasar por un nivel de participación ciudadana más o menos profundo. Lo que pasa es que a la gente les suele dar lata, digamos, participar en todas esas cuestiones, pero hay algunas en que sí podría participar y en la medida que haya una mejor información van a poder tener mejores niveles de participación. Y eso, en la medida en que puedan adoptar entonces las prácticas adecuadas, van a poder ejercer el control ciudadano que requieren, ¿no es cierto? Y van a poder capacitarse y prepararse para conocer el mundo. ¿Sí? Yo creo que si uno ve que hay un problema que no entiende, lo que tiene que hacer es capacitarse. Y hoy día existen miles de mecanismos para capacitarse. Existen todo lo que son las páginas web, todo lo que son, yo les voy al final tiene una bibliografía donde ustedes pueden consultar. Hay que cuidarse, eso sí, de que cada uno, como vimos antes, ¿no es cierto?, que a la empresa les interesa dar una buena imagen. Hay muchos que venden la imagen como que si fuera con eso un avance extraordinario. Vamos a ver algo sobre las ropas usadas, por ejemplo, que están en el desierto de Chile. Entonces aparece como que el recuperar la ropa usada y que la use la gente pobre, eso es un avance desde el punto de vista ambiental. Bueno, eso es muy discutible, ¿no es cierto? Es muy discutible porque en el fondo lo que ahí se está solucionando es un problema para los norteamericanos que generan esa cantidad de basura, ¿no es cierto?, de poder evitar tener que pagar el relleno sanitario. En fin, todas las cosas tienen distintas visiones, por lo tanto, no solamente es un problema de conocer el tema, sino que hay que tener la capacidad de conversar, de discutir, de participar, de tener centros donde uno pueda participar y también centros donde uno pueda ser formado. ¿Mm? Pasemos a la próxima. ¿Cuáles son los desafíos que nos espera para el futuro? Nosotros estamos viviendo una sociedad que está con problemas serios. Estamos con un cambio climático que nos está transformando, digamos, el medio ambiente, y que nos esté transformando el medio ambiente significa que estamos con escasez de agua,
o que con exceso de cantidad de agua, que estamos con, por lo tanto con deficiencia de energía. Por lo tanto, digamos, porque si nos faltan todas esas cosas, también nos empieza a faltar otros elementos que son fundamentales para nuestra vida y se perdemos la biodiversidad. Que perdamos la biodiversidad, quiero insistir en esto, no es solamente un problema de alimentación, sino que también es un problema de salud. La mayor parte de los remedios, por no decir el 90% de los remedios, de las cosas que se usan para la salud, son cosas que provienen de la naturaleza. Son cuestiones que se han ido transformando, que se han ido manipulando, y se han ido, los remedios son combinaciones de cosas naturales, digamos, que se van alterando un poco para que puedan producirse los remedios. O sea, la biodiversidad es un tema fundamental y no es casualidad que a uno le diga, mire, la miel hace bien para esto, estos otros productos hace bien para esto otro. Eso que tiene una cultura tradicional, digamos, que a uno le dice, mijito, si usted lo ve en la cabeza, tómese una tal cosita. Bueno, eso es algo que tiene que ver también con algo, con una cultura popular que tiene una base, digamos. Y la base es que en el medio donde esa información se fue transmitiendo, así resultaba, digamos, y así resultó ser un buen beneficio. Entonces tenemos el problema del cambio climático que nos puede alterar, el cambio climático nos puede alterar la cantidad de agua, ¿no es cierto? Y nos puede, al alterarnos la cantidad de agua, más o menos agua, nos empieza a alterar el funcionamiento de todo el sistema. Podemos tener más lluvias, podemos tener menos lluvias, podemos tener corrientes atmosféricas que son tremendas y en esas corrientes atmosféricas también vamos aprendiendo cosas, digamos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado decir qué es lo que son los ríos atmosféricos, ¿no es cierto? Y si no los ríos atmosféricos son los lugares por donde se transporta el aire y el viento, digamos, que no es necesariamente lo que nosotros sabíamos antes, que era simple corriente, como si daba lo mismo, corrientes de viento y de aire que venían del mar hacia la cordillera y al revés, digamos, durante la tarde. No, son cosas más complejas que eso, que enriquecen esto. Esos ríos atmosféricos, digamos, también tienen volúmenes de agua y transportan volúmenes de agua, como por ejemplo a nivel comparable con el Amazonas y otras cosas más. Entonces, la alteración de esos sistemas tienen una importancia muy importante, digamos, y son elementos nuevos que hemos ido aprendiendo que existen y hoy día a lo mejor ustedes no se sorprenden porque son todos muy jovencitos, digo, pero hoy día es muy notable cuando uno ve las predicciones del tiempo y le dicen, mire, hoy día a las 6 de la tarde va a haber, o a las 4 de la tarde va a haber 27 grados, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegan a eso? Bueno, para llegar a eso tienen un manejo, una cantidad de información salvaje. O sea, no es un dato que se saca así a ojo, como hacía uno antes que sacaba el dedo para afuera, se lo mojaba y lo sacaba para afuera para ver de dónde venía el viento y ahí hacía la predicción. No, sino que ahora es a través de la inteligencia artificial y de todos los otros mecanismos vamos siendo capaces de interpretar el comportamiento de la naturaleza de una manera distinta. La escasez hídrica, ¿por qué? Porque resulta que, ¿qué es lo que hemos llegado, a qué conclusión y qué es lo que se va aprendiendo? De que vamos a tener menos agua para todos nuestros usos que requerimos. No necesariamente que va a haber menos agua en el planeta, sino que va a haber, la escasez hídrica se va a ir dando seguramente por sectores. Hay sectores donde va a haber más escasez y otros sectores que va a haber menos escasez. Y por lo tanto, y además de difícil predicción, como estos son temas que duran varios años y las inversiones que se requieren para mejorarlo duran varios años, es bastante difícil solucionarlo, ¿no? Por otra parte, estamos con los desafíos futuros que sabemos que una de las causas fundamentales del cambio climático es la generación de CO2, es decir, la generación de combustible, la generación de carbono por la quemazón, por lo que estamos quemando, ya sea los motores, ya sea los incendios, ya sea todo lo que tenga un proceso de combustión. En ese proceso de combustión se genera carbono con oxígeno, el CO2, ¿no? Si esos son mayores de cierta cantidad, se llama metano, porque ese tiene otra fórmula que también tiene metido estos mismos elementos, pero tiene en otras cantidades, ¿no? Una, una, una unidad de metano tiene 23 veces las unidades de CO2, por lo tanto, hay veces que es conveniente algún producto que naturalmente genera metano, ¿no? Uno de repente dice, bueno, ¿por qué esto lo queman? Bueno, porque al quemarlo
ese metano se transforma en CO2, o sea, disminuye en 23 veces su peligrosidad, ¿ya? O sea, son problemas químicos que ustedes tienen que saberlo, digamos, ir entendiéndolo. Y da no para que se lo expliquen en una clase como esta, pero sí para que ustedes vean a través de Internet y se hagan esas preguntas. ¿Qué es la diferencia entre el metano y el CO2 y cómo eso está influyendo en la calidad del aire y cómo nos está influyendo en la vida? ¿Cómo les va a influir en sus hijos y cómo les va a influir en sus nietos, digamos? A mí a esta altura lo que más me preocupa son mis nietos, digamos, y mis bisnietos si es que los llego a conocer, digamos, porque este es un problema que tiene que ver con el futuro de la sociedad, digamos, si ellos van a poder tener las condiciones adecuadas o no. Entonces la escasez hídrica tiene que ver con esos elementos, con esto, con un problema de difícil predicción, dónde van a ser los temas más importantes y dónde no. Y eso tiene que ver, está claro a esta altura, que tiene que ver con la generación de CO2. Por eso que es tan importante el traspasarse de la ingeniería, o sea, perdón, de las energías que queman petróleo, digamos, o carbón, a pasarse a otro tipo de combustible. El carbón genera más CO2 en algunos lugares que otros, que el petróleo. Por eso es que nosotros teníamos en Chile a Enacar, digamos, en Lota y en todo eso, que producíamos carbón, y ese carbón se utilizaba, pero ese carbón generaba problemas de contaminación atmosférica, pero generaba, o sea, de emisiones atmosféricas que tenían daño tanto porque generaba mucho CO2, digamos, pero también porque tenían anhídrido sulfuroso, azufre y otros contaminantes que salían por allí, digamos, y que era un problema importante. Por eso fue que se tuvo que terminar cerrando, porque no tuvo mercado, no tuvo cómo seguir evolucionando. Entonces, con la transición energética, ¿qué es lo que estamos planteando? Bueno, aquí lo que tenemos que ir es a generar energías renovables no convencionales, que se llama. Las energías renovables más importantes son la solar, que está indicada ahí, ustedes tienen con la cordillera al fondo, ¿no es cierto? Tienen la solar, tienen unos paneles solares, ¿no es cierto? Y abajo tienen los aerogeneradores o molinos de viento, que son los que permiten que esto se produzca. Son inversiones respetables, digamos. Para llegar a tener eso no es fácil. Por ejemplo, un aerogenerador, según yo recuerdo, son del orden de los 5 millones de dólares lo que cuesta. 5 millones de dólares. O sea, no es cosa que uno diga, mira, ya yo voy a poner un aerogenerador suficiente para evitar mi consumo. Claro que un aerogenerador puede satisfacer la necesidad a lo mejor de 100 personas o más personas, pero en todo caso estamos hablando de grandes inversiones. Simplemente estoy hablando del valor del aerogenerador, del molino de viento, pero aparte de eso están todas las instalaciones eléctricas y todo lo demás. También tenemos el tema de la energía solar, que también son caros y son complejos. En esto se han ido avanzando y hay cosas que, por ejemplo, hoy día se trata de que los paneles solares estén más en altura, cosa que el suelo abajo pueda ser utilizado. Porque así como están ahí, es poco lo que se podría cultivar y más difícil que pudiesen haber animales abajo, ¿no? Ya hoy día, con los avances regenerativos que se han ido planteando en estas materias, se ha ido también transformando el enfoque poco a poco de que eso funcione. Como ustedes ven, son todos procesos que no funcionan de un día para otro, requieren tiempo, digamos, para que se puedan dar de una manera adecuada, ¿no es cierto? Eh, Hay muchos otros mecanismos que no voy a quedarme detenido en ellos, pero hay mecanismos que permiten. ¿Cuáles son los problemas de esta cuestión de la energía solar y la energía eólica? El problema que tienen es que funcionan en determinadas horas. La energía solar funciona cuando hay sol, obviamente, ¿no? Cuando hay sol y puede haber también funcionar cuando cuando hay nubes, pero tiene que pasar una cantidad de calor suficiente como para que pueda pasar bien, se pueda generar la energía solar. Y entonces, con la energía eólica se requiere viento, ¿no? Si no hay viento, no hay energía. Entonces, quiere decir que en determinadas horas del día, podemos generar energía. Entonces, el gran tema que viene ahí seguido a eso, y que es un tema ambiental importantísimo y muy interesante, es cómo acumulamos esta energía. Cómo cuando generamos, ¿no es cierto?, energía, esa la podemos conservar, y existen distintos mecanismos, digamos, ¿no? Uno son las baterías comunes y corrientes que ustedes conocen. Digamos, ustedes tienen estos paneles y tienen un sistema de baterías, pueden acumular lo que generaron en el día con el sol y pueden utilizarlo en la noche, digamos. Lo mismo a escalas mayores. Pero ese es un gran desafío que hay y hay muchas vueltas que se le está dando. La otra
es transformar, usando esa energía, transformarla en otros combustibles, como por ejemplo con la eólica en Magallanes lo que se está intentando hacer es producir el metano, o sea, es producir una cantidad, o sea, perdón, el- las energías verdes que le llaman, ¿no es cierto?, que es la producción de gas, digamos, para poder, entonces ahí producen gas y ese gas lo transportan a los lugares de consumo, digamos, y esa es la solución que se está viendo por el lado de la energía eólica. Bueno, y hay otros métodos más que podríamos entrar a hablar, pero no es el objetivo de esta clase. Eh, la economía circular tiene también planteado en todo lo que hemos estado viendo, estos monitos con esas pelotitas, digamos que vean, que uno de los objetivos que hay con los residuos sólidos que se generan es que por una parte puedan ser reciclados, que puedan volver a ser utilizados o valorizados, pero por otra parte puedan servir para generar energía. Entonces, por ejemplo, no los combustibles, sino que los aceites lubricantes, cosas, se pueden utilizar bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Se pueden utilizar para generar energía. U otros, digamos, hay mecanismos o algunos para producir leña, una leña que puede ser más o menos contaminante, en fin, pero hay justamente una de las obsesiones de los que trabajamos en los residuos de ver cómo a eso les podemos sacar más provecho. Pero por último hay también esto que se muestra ahí, este mono espantoso, digamos, que son esos montones que se ven ahí. Esa es la ropa que nos regala Estados Unidos, digamos, para que la mandan a Chile, ¿no es cierto?, como donación, para que los pobres de Chile puedan vestirse adecuadamente. Entonces la mandan enfardadas y las mandan como donaciones, digamos, a otros organismos que los reciben, fundamentalmente en el puerto de Antofagasta o de Iquique, ¿no es cierto? Y una vez que los reciben, se supone que los tienen que distribuir para que la población los pueda utilizar. Pero hay sobreproductos de esos que se están entregando a la población, digamos que ya hoy día los productos que vienen de Estados Unidos no cuestan nada. El otro día les conté, la otra vez creo que fui a Melipilla, ¿no es cierto? En Melipilla me vendían unos, unos sacos así como este, digamos, ¿no es cierto?, que en 1.000 pesos, ¿no? Realmente porque están acachados, digamos, entonces, al principio me vieron cara de gringo, entonces me querían vender en 3.000 pesos uno, y después terminaron en 1.000 pesos, igual no lo compré porque no necesito, que estoy lleno, pero, pero es lo que el mercado chileno está saturado. Entonces, hay una solución que es tratar de transformarlo en ropa, para que en ropa bien procesada, arreglarla, qué sé yo, y meterla al mercado. Pero también eso es insuficiente, porque es mucho más lo que llega que lo que se necesita, digamos. También se han visto las posibilidades de separarlo, ¿no? De separarlo y formar distintos mecanismos, pero en la separación hay muchos de estos elementos que tienen plástico. Incluso el algodón a veces viene con pesticidas incorporados, la ropa de algodón. Entonces, tampoco es tan sencillo hacerlo. El formar con eso el wipe, que es lo que se utiliza en los garajes, en todo lo que es la mecánica, digamos, para limpiar, digamos, una especie de trapo que ustedes seguramente los conocen, digamos, que eran muy eficientes antes y que todavía sigue siendo eficiente, no hay cómo producir tanto de eso. Y después con ese wiper hay que hacer algo también. ¿Qué se hace con ese wiper? ¿No es cierto? Una vez que ya está siendo usado, hay que tener una solución para eso. Es decir, el tema de la ropa es un tema muy complicado. Yo voy a ver si le alcanzo a mostrar en otro momento un estudio que me hicieron los estudiantes de la Universidad de Chile, que es muy interesante acerca de las colillas de cigarrillo. Para los que fuman, digamos, y para amargarles un poco la existencia, digamos, les voy a decir que el problema de las colillas de cigarrillo es un problema grave desde el punto de vista de la contaminación atmosférica a nivel mundial. No me refiero al problema del cigarrillo, del daño que le provoca a uno, digamos, por ser fumador y por tener todo lo que le va quedando en el pulmón. Yo fui fumador, digamos, y entonces estoy como los canutos, nosotros en este momento hablando en contra del cigarrillo. Pero no, en este caso es un problema más complicado. Es mucha la cantidad de filtros que van quedando en las colillas de cigarrillo, que van quedando por todos lados, y son cantidades enormes. Y esos tienen también plásticos pequeños, digamos, y que la gente los pone, los quema en la playa, los hace un hoyito y ahí los entierra, y eso se va al mar y eso daña a los peces, y etcétera, etcétera. O sea, el tema tiene muchas facetas.
aparte de que no fumar le hace bien a la salud de uno, también le hace bien al medio ambiente. No es cierto que solamente que los que están en el ambiente cerrado de una casa, que todos están fumando adentro y están dañando a los que no fuman, digamos, sino que también es un problema de que toda esa cantidad de colillas tienen que ir a alguna parte y esas colillas generan un problema ambiental. En mi familia ya no fuma nadie, ¿eh? Los tengo todos convencidos. Eh, Veamos la próxima, por favor. ¿Cuáles son los recursos que disponemos, digamos? Y yo esto voy a repetirlo rápidamente. Disponemos de la ley 19.300, que es del año 94. Yo insisto en esto del año porque es del año 94. Eso quiere decir que tenemos, ¿cuántos años viene a ser para ahora? 50 años que existe la ley, ¿no es cierto? Nada más. ¿M? Y nada más, ¿por qué? Porque está la ley 19.300 y todas las que han ido saliendo después, hasta que las últimas importantes son de la década pasada, digamos. Tenemos las normas sobre agua, aire y residuos. Yo les sugiero que estas cosas las vean, ¿no? Las miren en la web, están todas en la web, son todas de fácil revisión, digamos. Son lateras porque son muy largas algunas, pero de repente uno puede leer un resumen o puede leer algunos artículos y va cachando de qué se trata, digamos. Tanto para la ley como todas las normas que han salido después, digamos, sobre todos esos temas. La ISO 14001 es un documento extraordinariamente interesante, pero muy largo, donde sale una explicación de todas las cosas que tiene que tener una entidad para hacer efectivamente, tener una gestión ambientalmente adecuada, ¿eh? Que es un trabajo interesante. La ISO es International Standard Organization, es una organización internacional de las estándares y de las normas, por eso que tiene un cierto peso, ¿no? Pero también por su complejidad no es posible que se adopten mecánicamente por los estados. Además no serviría de nada porque las opciones mecánicas tienen que estar acompañadas de otras cosas más, ¿no? Después tienen ustedes los informes del NUMA. El NUMA es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Que en Chile tiene buenos informes, algunos lo hemos visto hace poco, digamos. Las cosas del Ministerio del Medio Ambiente y las cosas del Servicio de Evaluación Ambiental son las cosas donde yo le diría que ahí ustedes pueden recurrir con más facilidad. El sistema de evaluación ambiental, están todos los estudios de medio ambiente aprobados y en proceso de aprobación están todos disponibles para toda la población. Si ustedes tienen alguna duda sobre algún proceso que haya pasado por el sistema de evaluación ambiental, bueno, es cosa que se inscriban en el SEA, que se metan a la página web y pidan en la región tanto y tanto me interesa conocer tal proyecto y lo van sacando y pueden tener toda la información. Eso significa cuál es el proyecto de ingeniería, cuál es el estado del medio ambiente y cuáles son los impactos esperados y cuál es la resolución de calificación ambiental. ¿Qué significa la RCA, la resolución de calificación ambiental? Significa que el sistema aprobó que se estaban cumpliendo todas las cosas que ahí se señalan y saca una resolución que es la RCA, que es obligatoria de su cumplimiento para la empresa. Entonces, cuando nosotros revisamos como auditores lo que está haciendo Aguas Andinas, nosotros estamos viendo que se esté cumpliendo con la RCA, más las normativas que puedan haber ido saliendo después de la RCA y que son obligatorias para ella. Entonces, incluso todo lo que es el tema de Puchuncaví, que aquí ha salido como un tema de discusión de ventanas, Puchuncaví, todas las cosas que están ahí, que se han hecho como proyectos están ahí. Ahora, algunas están bien desarrolladas, otras están mal desarrolladas, insuficientes, puede ser, pero en general son de alta calidad. El sistema de evaluación ambiental en Chile no tiene atraso, no hay tramitaciones que se estén haciendo que tengan atraso. Es una falacia que se ha inventado, digamos, para justificar la oposición o para justificar aspectos políticos, no reales. Las demoras se producen por lo general porque los estudios están mal hechos, porque son incompetentes las personas que lo hacen, o porque no consideraron algunos aspectos por si pasa, digamos, ¿eh? Y hay también algunos que hacen algunos proyectos con el objetivo de dejar, como quien dice, marcada una determinada idea y por lo tanto que nadie más se le pueda meter ahí para competir con ellos. También tiene un juego desde ese punto de vista. O sea, no son las cosas blanco-negro, siempre tienen complejidades que hay detrás, ¿no? Eh, Hay además publicaciones periódicas. Está la revista Indoambiente, ustedes ponen Indoambiente y lo van a poder ver las revistas porque son
tan visibles en Internet. Está un órgano que se llama el Quinto Poder, que es un órgano que es donde la gente que quiere publica cosas sobre distintos aspectos políticos, ambientales, qué sé yo. Pues también se puede recurrir a eso poniendo Quinto Poder en Internet, fácilmente se ubican. Está Terra y el boletín Terra, que es una información semanal que va saliendo con todas las denuncias y con todas las cosas que tienen, que son necesarias, digamos, que son importantes. Está también lo que se publica por alguna otra ONG, porque dije Boletín Terra, porque estoy pensando en Terra, que conozco a esa gente y que tienen cosas interesantes. No todo es creíble, pero hay cosas interesantes. Uno tiene que tener su propia capacidad para digerir, digamos. Las universidades también están creando documentación. O sea, hay entidades, yo he puesto alguna acá, que asumen la responsabilidad de lo que están diciendo. Y eso es importante, digamos, y eso es importante que nosotros tengamos fuentes bibliográficas para sostener lo que queremos sostener. Pasemos a la otra, por favor. Ya. Ahora vamos a ver algunos casos, ¿no? Y algunos casos, ¿por qué? Porque para poder entender lo que he dicho, y vamos a ver si nos alcanza el tiempo, es necesario ver algunos casos concretos para ver qué es lo que ha ido pasando, digamos, y, y cómo nosotros resolver. El estudio de casos es un análisis que se utiliza en materia científica para algunos estudios, digamos. Uno dice, mira, como estos estudios es mucho el universo que hay que ver, bueno, veamos en algunos casos y ver cuáles son las cosas que se repiten o no se repiten, y en esos análisis de casos es lo que nosotros podemos ir sacando algunas conclusiones. Hay métodos etnográficos y otros más que son los que permiten hacer eso, ¿no? Eso le permite a uno estudiar comportamientos de la población, estudiar un montón de cosas. Ustedes como educadores seguramente esto tienen mucho, se han metido mucho, mucho en esto, ¿no es cierto? Entonces, la primera, entonces, que hay una metodología para que esos casos puedan tener validez conceptual de lo que uno está sacando. Y además son participativos, o sea, lo ideal es que sean participativos, y los casos que ustedes me van a presentar en las próximas dos sesiones, ¿no es cierto?, tienen que ver con eso, que son cuestiones que se supone que ustedes han hecho el análisis, digamos, de alguna situación real y van a tener algunas cosas que decir. Veamos la otra, por favor. Esta es la que sigue, sí. Sí, esta es la que sigue. Ya, sí, perdón. Bueno, vamos. Hay instrumentos, los instrumentos que son, bueno, esta vez lo vamos a pasar esto más rápido. Son ordenamiento territorial, ya hemos hablado de los planes reguladores, las normas de calidad ambiental también hemos hablado, y para la gestión operativa están los sistemas de gestión ambiental, monitoreo y control de auditorías ambientales, que también lo hemos visto, así que pasemos a la otra para alcanzar a ver los casos. Primer caso que vamos a ver es el caso Rin, el río Rin. El río Rin es muy importante porque es un río que atraviesa fundamentalmente Alemania, pero que atraviesa toda Europa. Si ustedes ven ahí abajo parte de Suiza, ¿no es cierto?, y desemboca en los Países Bajos, o sea, en Holanda, ¿no? Y va pasando por Suiza, por Alemania, por Bélgica, por los Países Bajos, en fin, y va limitando varios otros países, va bordeando, perdón, varios países, ¿no? Bélgica no pasa, perdón, va pasando por los países que ahí se indica. En el año 70, ¿qué es lo que se vio con el río Rin? Que era un río que estaba muerto, que era un río que no tenía vida, que no había ecosistemas que estuvieran funcionando con los ríos. No se podía pescar, no se podía ver nada, y además se vio que eran 9 países que estaban afectados por esta situación. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó? Se planteó una comisión internacional del Rin, porque claro, era un tema no solamente de un país, no sacaba nada un país con limpiarlo si es que los demás no lo hacían, digo. Entonces se generó un sistema de participación de los 9 países afectados. Y se generó entonces esta Comisión Internacional del RIM, se crearon plantas de tratamiento avanzadas, se estudió cuál era la calidad, se estudió la línea base que se llama, cuál es la calidad del agua en cada uno de los puntos, ¿no es cierto? O sea, cuál es la calidad del agua y el ecosistema que lo rodea. O sea, interesa saber qué bacterias hay, qué organismos vivos pueden haber, qué funciones están cumpliendo los vegetales, de limpieza o no limpieza. O sea, hay que conocer todo el funcionamiento del ecosistema, digamos, ese es el determinar la línea base, digamos. Eh, bueno, y esta comisión entonces funcionó con plantas de tratamiento avanzada, porque una vez que se hicieron los estudios, para cada
para cada contaminante o para cada problema requiere una determinada solución. O sea, las plantas de tratamiento no son, no existe el concepto de planta de tratamiento como si todos los problemas fueran iguales. No. Si ustedes están tratando, están limpiando, digamos, una cuestión que tiene ácido sulfúrico, es muy distinto a que si tiene material orgánico de la población. Son dos formas y dos tecnologías distintas, porque obviamente sus daños y sus impactos son distintos. Y por otra parte requiere un control estricto a la industria. O sea, ahí van a dar la Bayer, yo estuve en la Bayer ahí en el RIM justamente, van a dar lo que vota la Bayer y la que votan varias otras empresas alemanas, iban votando sus residuos ahí. Entonces se les exigió, la solución era tener un control estricto. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso que se aplicó? Mire, esto se tomó una decisión de estar en el año 70. Y los resultados al año 2000, o sea, 30 años después, fue que los 95% de los salmones recuperados y el agua está apta para el consumo. Fue un esfuerzo enorme, un gasto enorme, pero se recuperó el ecosistema y se recuperó no de la noche a la mañana. O sea, no es como que uno diga, mire, está en tal lugar, está pasando tal cosa, ¿por qué no se hace esto? Como si fuera una solución la que resuelve el tema. Aquí estoy mostrando que es bastante más que una solución. Veamos otro caso, por favor. ¿Qué es lo que pasa en Santiago? En Santiago nosotros tenemos un problema que en el año 90 se determinó, ya se sabía, digamos, que tenían un problema de contaminación atmosférica muy grande. Se formó una comisión nacional, perdón, una comisión regional para el medio ambiente, que había un ingeniero RH que estuvo a cargo de eso, y se tomó, a mí me tocó participar en algunos estudios de esa época y se vio que Santiago era una de las ciudades más contaminadas del mundo, que había altos niveles de material particulado de 2,5 y de material particulado 10. Son dimensiones, los 2,5 son partículas más chiquititas y las 10 son partículas 4 veces más grandes. Y que había una crisis respiratoria en la población. ¿Cómo determinamos esas cuestiones? La crisis respiratoria en la población, se hizo un estudio comparativo de las enfermedades, de la situación, de las enfermedades que podrían estar vinculadas a esto, entre Santiago y la ciudad de los Andes. ¿Por qué la ciudad de los Andes? Porque la ciudad de los Andes era una ciudad testigo de las mismas condiciones climáticas que Santiago, pero sin los problemas de contaminación que tiene Santiago, sin los problemas de emisiones, digamos, que tiene Santiago. Entonces se pudo comprobar que efectivamente había problemas sanitarios graves con respecto a la población en Santiago a raíz de eso. ¿Qué fue lo que se planteó? Entonces un plan de descontaminación atmosférica, restricción vehicular, mejora del transporte público, fueron esas tres herramientas las que se usaron fundamentalmente. Estamos hablando de Chile, no de Alemania, digamos. El resultado de esto fue que se consiguió reducir en un 60% el MP2,5, en las partículas más chicas, y se generaron menos episodios críticos, es decir, episodios donde se determinaba que los niveles de contaminación eran muy grandes. Sobre esto quiero mostrarles la próxima lámina que también tiene que ver sobre esto, por favor. Esto que ustedes están viendo ahí es Santiago, ¿no? Tienen distintos colores. Esto es Santiago, yo creo que a una determinada hora del día. Santiago, primero para explicar el problema de la contaminación en Santiago, en la época de invierno, tenemos nosotros que tenemos las corrientes de aire que vienen del Ecuador y van a dar hacia el trópico Capricornio, van a dar a esta zona, digamos, fundamentalmente, digamos, ¿no? O sea, en el invierno nuestro vienen hacia acá, vienen de la zona más caliente a la zona más fría, ¿no? En el verano es al revés, van de acá para allá, digamos. Entonces, cuando vienen para acá, ¿qué es lo que pasa? Esas corrientes de aire llegan sobre Santiago e impulsan el aire y apretan el aire como si fuera una bomba a presión, digamos, lo apretan sobre Santiago. Entonces, como al mismo tiempo está actuando un aire que viene desde la costa hacia la cordillera durante el día ustedes tienen que los niveles de contaminación o los niveles de calidad del aire son peores en algunos momentos que en otros y son distintos en cada uno de los barrios. Aquí hay una fotografía, ustedes tienen la web donde pueden buscarlo con mayores detalles, pero hay una fotografía que yo creo que tiene que ver con mediodía, puede ser, no creo que sea en la mañana. Y ahí ustedes ven a Santiago, yo lamentablemente no tengo flecha para mostrar acá, pero ustedes ven que las partes más rojizas es donde está San Bernardo, Puente Alto, esa zona, y Santiago hacia abajo, son donde están las industrias fundamentalmente, ¿no es cierto? Y las partes menos rojizas son hacia la izquierda, digamos, que están
que está, que estamos nosotros en María Pinto, pero igual, y hacia la derecha también tenemos nosotros algunos lugares como el Canelo y otros más, digamos, que estarían ubicados en el Cajón del Maipo, pero también eh, está el barrio El Golf, digamos, que tendría menos contaminación a esa hora. Pero como si el problema es más complicado de lo que uno cree, no solo, uno no podría decir, mira, claro, bueno, entonces los del barrio alto se salvan o no tienen contaminación. No, no es tan así. Ellos creen que es así, pero la verdad es que no es tan así. Porque lo que tenemos a la izquierda, fundamentalmente, y esa parte más rojiza, son óxidos, óxidos de nitrógeno, CO2 y otros más, ¿no? Que se van transformando a partir de las 10 de la mañana con la acción del sol y se van transformando en ozono. Y el ozono entonces sube por la cuenca del río Mapocho, por la cuenca del río Maipo, ¿no es cierto? Va subiendo y va al Barro Alto. Pero con el problema está en que no se ve. No es gris como la foto que veíamos anteriormente, sino que no se ve. Entonces el ozono no se ve, pero es tremendamente contaminante. Y hay muchas enfermedades broncopulmonares que tienen que ver con el exceso de ozono. Se lo dejo como tarea que ustedes lo estudien si quieren con más detalle. Veamos la próxima. Hay otro caso que es el bosque de Chapultepec, en México, donde también es una situación parecida, se recupera, digamos, se recupera esto, en el año 90 se detecta un gran problema y el resultado a la fecha es que se han recuperado 686 hectáreas y hay una mejora en los servicios ecosistémicos. Ciudad de México era la ciudad más contaminada de América Latina, es la ciudad también más grande, una de las más grandes de América Latina, tiene como 30 millones de habitantes, no sé cuándo, pero seguramente comparable a otras ciudades como Sao Paulo, digamos, pero es un problema muy serio. No, no vamos a entrar en detalle porque se nos va a acabar el tiempo. Sigamos, por favor. El caso de la minera andina es un caso importante. La minera andina, seguramente ustedes no saben ni dónde está siquiera. La minera andina está ubicada, aquí está Santiago, aquí estaría, supongo que será el puerto de Buchuncaví o no alcanzo Valparaíso, debe estar aquí, ¿no es cierto? Y esto puede ser Ventanas Puchuncaví. Entonces, la minera andina que está ubicada en el camino hacia Portillo o hacia Argentina, ¿no? Que está por aquí, está ubicado y está cerca de los Andes, que es una de estas ciudades que se indican aquí. Ellos generan una cantidad importante de efectos contaminantes y también generan sus relaves que los mandan por aquí en esta zona donde mandan los relaves que ellos van generando. Entonces, había un problema serio de la contaminación por relaves. Esto afectaba la calidad de las aguas y del suelo. La tecnología, bueno, ¿y cuál fue la solución? Entonces se aplicaron tecnologías de relave, pesado, monitoreo en tiempo real, plan de cierre temprano fueron las soluciones que se emplearon. Resultado que no hay incidente de contaminación y que quedaron certificados por la ISO 14001, que era lo que yo les hablaba anteriormente. O sea, ellos tienen que cumplir, tienen que cumplir con una serie de condiciones. Yo no garantizo que se esté cumpliendo, pero tienen que cumplir con eso y yo creo que seguramente lo están cumpliendo, pero, pero estamos hablando de uno de los casos más complejos, ¿no? Veamos la próxima, por favor. Eh, Cauquenes. Cauquenes, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Había problemas, los problemas eran suelos degradados por la agricultura, sequía en la región del Maule. ¿Qué solución fue la que se planteó entonces? Reforestación con especies nativas, manejo sustentable con comunidades. Yo supongo que el representante del Maule va a salir aquí y nos va a decir algo, digamos. Tenemos resultados que se recuperaron 1.200 hectáreas y que se fueron reforestadas. Ahora, y hay una recuperación de suelo y acuífero. Esto no son cantidades enormes. No es que hayamos solucionado el problema, ni mucho menos, digamos, con la reforestación de Cauquenes. A pesar de que Cauquenes es una de las ciudades más importantes de Chile porque de ahí es originaria mi familia, pero en fin, pero más por el lado paterno, pero más allá de eso, digamos, 1.200 hectáreas no es nada, o sea, frente a todo lo que ha sido la transformación del bosque nativo en un bosque importado. Vamos a la próxima, por favor. Otro caso importante es la bahía de Boston. Bahía de Boston, que está cerca de Nueva York, digamos, un poco más al norte, tenían también problemas de una contaminación tremenda y esta fue una de las grandes inversiones que se hicieron. La solución fue
inversiones masivas en infraestructura, plantas de tratamiento terciario, o sea, plantas de tratamiento de agua servida y de otro tipo, túneles de almacenamiento para almacenar los contaminantes y agua, y el resultado es que hoy día se tiene agua apta para natación y que regresaron las ballenas, los delfines que antes no estaban ahí, ¿no sé? Eh, bueno, iba a decir una pesadez con respecto a Trump, pero me lo voy a saltar. La próxima, por favor. ¿Cuáles son las elecciones comunes? Para que esto funcione, para que haya éxito en estas cuestiones, se requiere, en primer lugar, que haya voluntad política y financiamiento. O sea, una vez que hay voluntad política o una vez que hay conciencia política, tenemos que conseguirnos también el financiamiento. Que haya cooperación entre las distintas instituciones. Como ustedes ven, aquí hemos visto que en cada uno de los casos actúan distintas instituciones que tienen que jugar un papel, entre otros el Ministerio de Educación, como una cuestión muy importante. Si el Ministerio de Educación ayuda a sensibilizar una población que va a tener estas transformaciones, fantástico. Tercer lugar, tiene que ser la mejor tecnología disponible. Y la mejor tecnología disponible tiene que ser la tecnología apropiada. Esa es toda una temática que ojalá que la alcancemos a ver con más detalles, pero es toda una temática de cómo usar la tecnología. En cuarto lugar, la participación ciudadana. Importa que la población participe, sobre todo porque muchos de esos son sus propios problemas y que además actúe con una visión de largo plazo. O sea, si no hay participación ciudadana, no hay posibilidad de avanzar en materia ambiental. Fue lo que nos pasó con la dictadura, ¿no es cierto?, hasta el año 90, que no era un tema importante en Chile, mientras en otros países que tenían democracia sí era un tema importante. O sea, eso demuestra por sí solo, digamos, que para esos sectores políticos no era el medio ambiente, no era una preocupación fundamental. Bueno, ¿cómo aplicar esto acá en Chile? Tenemos que adaptar a contextos locales. O sea, pues se puede pensar, claro, la idea es ir de lo general a lo particular, pero si no podemos ir de lo particular a lo general, a lo mejor el objetivo de Puchuncaví Ventana y solucionar eso va a poder seguir, es importante. Hay acuerdos internacionales, no solamente hay acuerdos internacionales importantes con organismos internacionales como el NUMA, el Acuerdo de París y otros más que se están dando en estos momentos, sino que también el, el Acuerdo de Escazú permite una relación directa con los países de América Latina y un intercambio de experiencias que puede ser muy favorable para ustedes como Ministerio de Educación especialmente. Entonces hay acuerdos internacionales que sirven esto y por último, para esto también se requiere que tengamos mejores capacidades técnicas. La próxima, por favor. Herramientas por los gestores, ¿con qué podemos actuar esto? Tenemos evaluación ambiental estratégica, o sea, como a nivel de los formuladores de políticos. La evaluación ambiental estratégica es muy importante porque el profesor principal de este curso que estoy haciendo ahora yo es justamente un experto en la evaluación ambiental estratégica. Se trata de que eso se actúa a nivel de los planes y programas y las leyes. O sea, tiene que haber, si uno dice, mira, vamos a ver el problema energético, ojalá que el tema energético sea visto desde el principio como un tema que tiene que ver con las políticas estratégicas y con toda la normativa que aparecieron. Eso significa que tenemos que analizar también el ciclo de vida, desde que comienza el tema hasta que termina, y tenemos que analizar cuál es la huella de carbono, así que lo que estamos preocupados es de ese indicador como el indicador resolutivo, y tenemos que tener para implementar esto un sistema de gestión ambiental tal cual lo hemos estado viendo, compras públicas sustentables. Ustedes no pueden, como Ministerio de Educación, comprar cualquier lesera, tienen que estar comprando cosas que realmente estén miradas desde un punto de vista sustentable. No puede llegar y comprarse plástico y plásticos porque sí, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, ojalá existieran reportes de sostenibilidad, o sea, cómo van avanzando, tener algo que nos vaya permitiendo saber cómo se avanza, tanto en el Ministerio de Educación como en el resto de los organismos. La próxima, por favor. Fuentes recomendables de la bibliografía, la ley 19.300, las bases generales, la ISO 14.000, la CEPAL, estudios del medio ambiente, en fin, que están ahí indicados. La próxima. Eso es esta clase, me van a perdonar, me atrasé un poco más ahora porque también perdimos mucho tiempo. Al principio, yo tengo claro que le debo algunas presentaciones. Esta y las otras le voy a hacer algunas pequeñas correcciones y se las voy a mandar. Espero que hoy día en la tarde lo pueda hacer. Preguntas, comentarios.
veo que están de acuerdo con todo, me parece fantástico. ¿Algún comentario? ¿O lo dejé más deprimido que lo que estaban antes de empezar este curso? Puede ser, ¿ah? Algunos los veo con caras muy pensativas. No sé si estarán pensando en el almuerzo que se están atrasando, o están pensando en todas las cosas que les dije, ¿no? ¿Qué opinas tú, Mauricio? Mauricio Flores. ¿Mauricio o Fabricio? ¿Cómo? ¿Mauricio o Fabricio? Mauricio, tú. Fabricio o si no, Fabricio. Bueno, aquí con los colegas hemos hecho igual análisis, bueno, que estoy aquí yo con la gente de compra siempre, viendo el tema de la recomendación, haciendo así como un análisis más global de todas las propuestas que tenemos. De hecho, recién vinieron de planificación, que son los que siempre nos apoyan para pedir los presupuestos. Entonces, ahora estamos metiendo todo a un concepto más global para que ellos nos puedan entender. Entonces, el curso nos ayuda mucho para hacer una concientización, ya, para que ellos igual entiendan que no es que nosotros pidamos, ya, denme 30 millones porque la cosa no es así y no funciona así. Pues hay una serie de pasos, una serie de gestiones, series de compromisos tanto de nosotros como de las autoridades. Entonces Ok. ahí concentrando todo lo que es la información Gracias, Mauricio. y fue muy útil. A mí me abrió un poco más mi mente cerrada ingenieril a otros aspectos que no había considerado. Bueno, qué bueno, me alegro que estamos haciendo una buena causa. Lorena Cayún. Hola, profesor. Bueno, Hola. hasta ahora, profe, todo ha sido, para mí es todo nuevo lo que usted nos ha transmitido, así que tengo harta información que procesar. Siempre, bueno, pensando, ¿cierto? Como desde lo institucional, nosotros tenemos varios desafíos y uno de los más concretos es lo que mencionaba recién el colega que tiene que ver con la compra sustentable. Yo Ujú. estuve, bueno, ahora estoy en otra unidad, estoy en ejecución presupuestaria, pero me ha tocado o me tocó en alguna medida el año pasado poder eh, hacer algunos informes y también tomar algunas medidas en cuanto a la sustentabilidad en las compras. Pero como bien decía el colega recién, claramente es un desafío porque esto requiere también una reflexión mucho más profunda eh, desde el que requiere la compra y saber cómo poder aplicar estos criterios. Eh, Así que bueno, tenemos muchos desafíos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. No sé si Paulina Bacaro quiere decir algo. Acá estoy, aquí estoy. Sí. Bueno, profesor, creo que mi sensación es de alto impacto, porque creo que es como tener en las manos una bomba. Esa es mi sensación, que es un problema demasiado grande que nos afecta a todos y seguramente no hemos tenido la suficiente conciencia diaria de lo que está pasando. Y que creo que es mucho lo que hay que procesar y que hay que ver cómo cada uno desde su repartición, desde su forma de vida, desde donde está, puede aportar al mejoramiento al final de nuestra calidad de vida, de la gestión ambiental. Ya ver también veo que mucho no es una cosa solo de un área, es educación, es conciencia, es el tema del uso doméstico, el uso industrial, el uso laboral. Entonces, yo estoy todavía muy impactada y tratando de ver cómo uno podría abordar desde, bueno, yo estoy un poco aquí en la parte de comunicaciones, pero también en la parte de licitaciones, que tiene que ver el seguimiento administrativo. Creo que es un tema muy complejo, pero que es un desafío, porque es lo que existe, lo que se nos viene y lo que definitivamente es el futuro de, no solamente de nuestro país, sino que del mundo en el que estamos
en el que vivimos. Ok. Paulina, una pregunta personal. ¿Tú tienes un pariente periodista o no? ¿Tenías? Sí, sí, Un tal pero Víctor, ¿no? sí, Víctor Bacaro. ¿Víctor era Bueno, hermano tuyo, no? no, no, la verdad es que los Bacaros son una familia muy prolífica de varones. Ah, Y no, ya, no todos somos de la misma región, pero sí tengo ya. parientes periodistas y otras funciones, otras labores, Bueno, médicos. perdón por la pregunta, pero los viejos nos pasa que conocemos gente. Lo mismo le iba a preguntar a Silvio Rego si ella es pariente de los otros Orregos que uno conoce. Digamos que hay algunos que son muy importantes en materia ambiental. Sí, Así la que sí, verdad es de que aparentemente toda la familia Orrego es una sola, los buenos y los malos. Así ah, ya. que sí, ¿Tú somos eres toda de los una buenos o de familia. los malos? Yo soy de los buenos, obvio, de lo Qué bueno. mejor que hay, de lo mejor de lo mejor. Y Yo, cómo es profesor, soy de los malos, así que de las malas, de las de la vendetta y todas esas cosas, así que no, de Bueno. los buenos. Bueno, cuesta, es un tema complejo. En todo caso, bueno, el resto de la gente no lo voy a pedir, ya estamos pasados en la hora, además muchos de ustedes ya lo han tenido oportunidad de escucharlo y todavía tenemos 2 sesiones más en que van a poder, a partir de lo que hemos hablado, poder desarrollar más conocimiento. Así que les agradezco mucho y les pido disculpas. Vamos a tratar que para la próxima sesión con Fabián nos podamos poner de acuerdo más temprano para tener mejor preparada la presentación y no cometer todos los errores que he cometido. Se las voy a mandar igual, como le digo con los otros que están pendientes de la tarde, se las voy a mandar seguramente en PDF para que no pesen mucho, digamos, total, no son láminas con muchos movimientos aquí, sino que no tuve tiempo para meterle más movimiento y en esto me demoré bastante en preparar estas láminas. Bueno, pero en fin, no importa. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Todas las que quieran. Con relacionado con el trabajo. El trabajo, ¿cuándo tenemos que entregarlo, hacerlo llegar? Sabemos que son 10 minutos por grupo, tenemos que hacer además una presentación en PPT o no es necesario. Mire, ustedes, lo que yo les voy a corregir es el informe que ustedes me van a entregar. O sea, si ustedes quieren hacer la presentación en PPT y después la misma, la que me usan corregida con las cosas que discutamos, la que me mandan, y yo lo que ustedes me manden, ya sea presentación PPT o ya sea un documento Word, eso yo lo voy a corregir sobre la base de que tiene que ser un documento más o menos breve y que lo más importante va a estar en la presentación que haga, digamos, ¿no es cierto? O sea, va a ir hasta dónde han asumido y para poder ver en qué manera podemos ayudarlo. A mí me interesa más que una nota, lo que me interesa es que ustedes de este curso saquen como consecuencia que aprendieron algo, si no, ¿para qué sentido tiene? ¿Y eso dónde se lo mandamos? Eso bueno, ustedes tienen ahí con distintos Fabián, Joaquín, no sé quiénes, ellos Ya, son los que están a cargo de la ya, transmisión de la relación conmigo, ¿no? perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿De qué? Pues, ¿alguna otra consulta? Bien, pues. Entonces, don Fabián, terminaríamos aquí. ¿M?